Nosotros vamos a hablar sobre procrastinación y el equipo está conformado por Carlos Eduardo Kaufman, Isaac Mérida Vázquez, José Daniel Santana Martínez y Diego Cortés, y vamos a empezar con la plática. En esta primera fase, cada miembro del equipo va a dar su propio concepto sobre procrastinación. Empezamos con José. La definición de procrastinación según la revista Muy Interesante es la siguiente: aplazar los asuntos pendientes o dejar para mañana lo que podrías hacer hoy. Es una costumbre muy humana conocida como procrastinación. La costumbre es referida a la práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Posteriormente iremos con Isaac. A mi entender, la procrastinación es posponer, aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes o placenteras, pero a su vez estas actividades son irrelevantes o de poca importancia. Luego iremos con Carlos. Hola a todos compañeros. Para mí procrastinar es, sí, el hecho de dejar o evadir las cosas, pero sería más bien ponerle un pretexto. Retomar una conducta de dilación, que quiere decir, psicológicamente hablando, una conducta evasiva, ya que por lo común las personas tienen como que el miedo a fracasar, entonces esto los lleva a posponer las cosas, a decir, sabes que más tarde lo realizo, cuando tenga tiempo, cuando esté más tranquilo, pero realmente, bueno, con las cifras actuales podemos decir que el hecho de procrastinar más que nada lo podemos basar en distracción. Y por último, mi concepto. Aunque la palabra procrastinación parece compleja, más allá de toda definición, su concepto es simple. Procrastinar significa postergar o aplazar reiteradas veces. En forma más técnica, procrastinación, postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar las actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Enseguida pasaremos a la sección libre. Científicos de la Universidad de Constanza, Alemania, han estudiado a fondo la procrastinación y han llegado a la conclusión que las personas se comportan así porque creen que el día de mañana será más adecuado para poner en práctica lo planeado. También han demostrado que la tendencia a procrastinar es menor si se planea la tarea en términos muy concretos y específicos. Complementando lo que acaba de decir mi compañero José, también se ha descubierto que la procrastinación se puede dividir en dos ramas, que una es eventual y el crónico. El eventual, como su nombre lo dice, solamente es en ciertas ocasiones y no es tan repetitivo o tan común. Y el crónico es aquel el cual es ya constantemente, ya va a ser más bien una adicción, y su tratamiento es más bien psicológico, ya que todo esto viene desde la mente, viene a partir de un solo pensamiento, que es el evitar ciertas cosas. Se han hecho estudios de igual manera que han comprobado que todas las personas que tienden a procrastinar alguna actividad es porque tienen un terrible miedo al éxito. Ellos temen a fallar, y como no quieren fallar, lo que hacen es posponer las cosas. Y esto se ha visto en tendencia a los emprendedores. Como les da miedo emprender un negocio, dicen, mañana lo hago, mañana lo realizo. Viéndolo más cotidianamente, es el típico caso de, hoy voy a ir al gimnasio, no, mejor mañana porque hoy hace calor. Entonces todo eso tenemos que ir superándolo poco a poco, ya que hay diferentes terapias que van haciendo que esto se reduzca. Complementando lo que dijo mi compañero Carlos sobre cómo las personas procrastinan de diferentes formas, las que llegan a los extremos de hacerse adictas o dependientes, puede llegarse a asociar como un trastorno del comportamiento en el cual el sujeto relaciona en su mente aquello que debe hacer con dolor, cambio, incomodidad o estrés. Es por eso que prefieren realizar otras actividades que les generen placer, como jugar videojuegos, ver televisión, estar en las redes sociales, incluso hacer compras compulsivas o comer de igual manera compulsivamente. Por último, me gustaría añadir que por parte de la IAFI, Instituto Americano de Formación e Investigación, han descubierto que aquellas personas
que procrastinan o postergan sus tareas generan una imagen mental donde se ven realizando la tarea. Por el contrario, las personas motivadas generan una idea mental donde se ven con la tarea ya cumplida. La procrastinación está compuesta por 3 etapas. Incomodidad. Esto es referente a no sentirse a gusto por esa actividad que debes hacer. Ocupación. Tener otras actividades menos importantes. Justificación. Famosa frase de mañana será otro día. Los estudios parecen indicar que está relacionada con la peor salud psicológica, existiendo una conexión entre las personas que dejan las cosas para otro momento y problemas de ansiedad, estrés o depresión, al igual que principalmente se presenta en personas jóvenes. En base a lo que mis compañeros han comentado, podemos darle como título a esta mesa redonda el arte de posponer, ya que a lo que queremos llegar es que el arte o el hecho de dejar algo para después, a pesar de ser algo tan simple, lo volvemos algo tan complejo que no nos damos cuenta. Es decir, si tenemos una tarea que decimos, es sumamente fácil, voy a ver Facebook unos 5 minutos y lo pospones, resulta que en el momento en que estás realizando la tarea, realmente se vuelve completamente difícil. Y eso solamente en algo sencillo. ¿Qué pasa cuando es algo muy, muy complejo? Se vuelve aún peor. Porque realmente lo que hace esta gran palabra que es dilación o la fuerza de evitar ciertas cosas es que la persona se sienta en una zona de confort. Es decir, que la mentalidad de estas personas funciona a través de el negarse a fracasar en la escuela, a que tengan un pobre desempeño, a postergar las cosas que creen que le van a dar noticias muy muy graves, por ejemplo un tratamiento médico, o inclusive el retrasar un ahorro para su jubilación, porque actualmente la sociedad vive en una idea de vive hoy para mañana no sufrir, siendo esto algo terrible, ya que te dejas de preocupar por muchas cosas al día de mañana, porque solamente te la llevas pensando en que el día de mañana será tu muerte, aunque no es así. En sí, la población a la que más afecta la procrastinación son adolescentes hasta los adultos de 30 años. En pocas palabras podemos decir que estas dos últimas generaciones, tanto como de los millennials como de la generación Z, no saben autorregular sus tiempos, no tienen un autocontrol, no tienen el tiempo suficiente para organizarse. Creamos porque realmente me adentro, me incluyo en estos grupos porque lo he dejado, lo he hecho, he procrastinado actividades, he procrastinado salidas, he procrastinado 1,000,000 de cosas. Cuando yo inicié a investigar todo este tema, realmente yo no sabía que era un problema psicológico. Yo siempre creí que posponer algo era simplemente apatía personal. Creí que el dejar algo de lado no afectaba en nada, pero es un vicio. Lamentablemente es algo que como va avanzando, va empeorando, va dejando las cosas peor. Si empiezas postergando, no sé, una vez a la semana, la siguiente semana ya van a ser 2, y así consecutivamente. En sí, volvemos esto un terrible círculo vicioso. Y esto lo podemos ver claramente en el blog Wait But Why de Tim Urban, el cual hace apenas unos años creó una divertida viñeta que tal vez ya pasó o va a pasar en este video, pero realmente esas imágenes en lo personal me basan a una vida diaria. Literalmente es llegar a mi casa, empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer y llega un pequeño distractor, no importa cuál sea, un mensaje, notificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente una cosa me lleva a la otra y al final, como en la imagen se muestra, el monito termina tomando la batuta. Pero si la mente tiene la facultad de mandarte un monstruo lo suficientemente grande como para poder decir basta, es el individuo mismo el que se puede poner un alto, el que realmente dice, ¿sabes qué? Hasta aquí.
déjalo ya. Y yo cómo lo tomé, cómo lo fui haciendo poco a poco, fue que me autorregulé. Empecé a dejar de tener miedo a fracasar, a decir mi actividad va a estar mal. Siempre daba lo mejor de mí, no importara el tiempo que le invirtiera. ¿Por qué? Porque es dar ese primer paso, ese pequeño paso. ¿Para qué? Para empezar a hacer la tarea y tener tiempo libre después. ¿Por qué? Porque hay tareas que tienen su complejidad y te piden que les inviertas tiempo a ellas. Es como una amistad, siempre te va a pedir algo. Entonces, así dejé de ver mis actividades diarias, dejé de verlas como algo monótono y lo transformé en algo que se volviera una pasión, en entregarme día a día. Realmente dije adiós a las distracciones. No importaba que durante el hecho que yo hiciera mi tarea, dejara de lado Facebook. Me planteé objetivos claros. Y también, obviamente, a todo gran esfuerzo se merece una recompensa. Cuando yo terminaba de realizar alguna actividad, me daba mis 5 minutos medidos en Facebook. Con esto, yo podía dar fin a la procrastinación. Y esa es mi experiencia. No sé qué experiencia tengan mis demás compañeros. En mi experiencia vivo la procrastinación como algo eventual, no es que sea algo que repita todos los días, pero sí me ha complicado la vida por practicarla. Un ejemplo de ello es que no hace mucho tenía que trabajar en equipo, pero de plano ahí se ve claro que nos ataca a todos porque nadie ponía de su parte, nadie decía nada por lo mismo que teníamos mucho tiempo para entregar el trabajo. Entonces todos lo dejamos de lado, todos lo ignorábamos, sabíamos que teníamos que hacer muchas cosas, pero lo dejábamos. Y lo fuimos dejando hasta una noche antes de entregar el proyecto. Fue cuando todos nos alteramos porque ya teníamos muy poco tiempo y entonces nos pusimos a trabajar a marchas forzadas. Y pues y nos dimos cuenta que el trabajo no era tan difícil, pero por lo mismo que lo dejamos a último momento se nos complicó mucho y de hecho tuvimos complicaciones justo antes de presentarlo, que faltaba imprimir un cartel y las impresoras estaban tardando mucho, todo por dejarlo a última hora. Y pues, a mi parecer la procrastinación, la mejor manera de hacerlo, a mi parecer, relajarse y dejar de pensar en responsabilidades es muy necesario, porque si no vamos a llegar a un punto en el que vamos a colapsar, pero no se puede huir eternamente de las responsabilidades o deberes que tenemos que cumplir. Y pienso que la mejor manera de dejar de procrastinar es mediante la cultivación de la autodisciplina. La autodisciplina se define como la educación de la voluntad para hacer lo que debe hacerse en forma constante, y creo que esa sería la mejor manera. Y pues eso se logra por medio de la autorreflexión y el autoconocimiento. En mi propia experiencia con la procrastinación, me ha sucedido que cuando nos dejan trabajos, prefiero hacerlos otro día para tener tiempo para mí. Pero eso hace que se vayan juntando, por lo que el día que tengo que entregarlos, tengo poco tiempo para realizarlos. Y a veces salen mal porque, como dije antes, tenemos muy poco tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La procrastinación, si se deja aumentar y vas evadiendo las actividades que tienes que realizar, se va volviendo un hábito, el cual puede ser muy negativo para tu vida, ya que las actividades las dejas para el último, no tienes tiempo y muy posiblemente las hagas mal por el poco tiempo que tienes. Por lo que yo recomendaría hacer las actividades cuando tengas tiempo, para que después ya no te estés apresurando en acabarlas y así que te salgan de mejor manera. Entonces, nuestra solución para la procrastinación es tener una serie de prioridades en la cual nos podemos enfocar, que la primaria sería obviamente las tareas de la escuela. También nos podemos enfocar que otras podrían ser las actividades que realizas a diario, como algún hobby, como algún deporte, o simplemente priorizar algo para no tener la necesidad de evadirlas. Así no hacemos que la procrastinación se vuelva un hábito, el cual nos puede perjudicar
más adelante en nuestros trabajos, en nuestras tareas, en todo lo que tengamos que hacer, y simplemente ese mal hábito se va a ir perdiendo y así poder evitarlo lo más posible. Muchas gracias por todos los que nos escucharon y gracias por parte de todo el equipo.